Ahora sí, ya estamos listos, ¿de acuerdo? Si estás aquí en LinkedIn Live, te saludo, ¿de acuerdo? Espero que estés bien. Me encantará saber un poquito más de ti, ya lo sabes, siempre lo pregunto. Si tienes cualquier cosa, cualquier duda, pregúntamelo, por favor, porque el LinkedIn Live será mucho más interactivo. Hoy quería hacer un LinkedIn Live intenso y breve, sobre todo para aquellas personas que suelen trabajar de noche. Lo digo porque seguramente hay muchísimas personas, ¿de acuerdo? Puede ser que te estés incluyendo. Normalmente trabajan por la noche, tienen serios problemas para compaginar su vida personal con la profesional y a veces incluso resulta un problema porque no saben muy bien cómo gestionar esa dinámica que tienen de trabajar por la mañana y después tener que rendir por la noche. Todo esto viene de acuerdo en base a un artículo que publiqué recientemente, justo esta misma semana, que justamente hablaba de esto, ¿no? Es decir, hablaba de las personas que son más nocturnas o vespertinas. Ahora mismo lo que voy a hacer es compartirlo, ¿de acuerdo? Para que también puedas disfrutarlo. Y evidentemente me encantará también tener tus comentarios. Lo voy a colgar ahora mismo. Dime sobre todo si se escucha bien, si escuchas bien el audio, ¿de acuerdo? Me encantará saber también que todo está perfecto, nada más que nada para saber si puedo cambiar o no alguna cosa. Bien, vamos a hablar de las personas vespertinas o las personas nocturnas. He hablado de este tema bastantes veces, ¿de acuerdo? He gastado muchísimo tiempo sobre este tema porque creo que me apasiona y además no solo eso, sino que creo que es excesivamente útil para muchísimas personas. Cuando hablamos de energía mental, ¿de acuerdo? Y aquí es para hacer una breve recapitulación. Energía mental nos referimos a todo aquello que tiene que ver con la fuerza y la frescura mental que tienes ahora mismo para ejecutar una tarea. Fíjate que, por ejemplo, no sé, te has levantado esta mañana y te has notado como muy cansado, como muy agotado. Esa energía mental, justamente, podemos decir que sea baja. Pero imagínate que te ha pasado lo contrario, que te has levantado a las 5, 6, 7 de la mañana y que estás a full, estás al 100%, con muchísimas ganas de darlo todo, pues justamente podríamos decir que tienes una energía mental alta. Cuando hablamos de energía, de acuerdo, sobre todo para no contraponer palabras, tiene mucho que ver con la energía que tiene que ver con algo físico, es decir, tiene que ver sobre todo con aquello que tiene que ver con la química y con la electricidad. Lo digo porque a veces podemos pensar una energía mucho más espiritual, que también está bien, pero en este caso sí que es verdad que nos vamos a centrar más en este tipo de energía. Pues bien, dicho esto, ahora sí, empezamos con algunos tips. Repito, ¿de acuerdo? Le he pasado por aquí. Justamente este mismo martes escribí un artículo donde hablaba de cómo incrementar la productividad o el rendimiento de las personas que son vespertinas o nocturnas. Fíjate que aquí hay muchos temas, ¿de acuerdo? Y me gustaría empezar por el primero y es, ok, hay muchísimas personas que les gusta trabajar por las noches o por las tardes, ya tardes, noches, y que incluso se sienten mucho más creativas. Aquí puede pasar dos cosas. Una de dos, o que tú tienes este cronotipo, que sería el momento del día en el cual tienes más energía, o que hayas sido desplazado forzosamente hacia la noche porque durante el día no has rendido. Me explico, cuéntame si te ha pasado esta situación, me encantará saber si es tu caso o no es tu caso. Lo primero de todo para mí es saber, ok, ¿eres una persona vespertina porque realmente durante el día no rindes y tienes la presión por las noches de terminar tus cosas? ¿O es justo al revés, que eres una persona que ya naturalmente tiende a trabajar por las tardes o por las noches y esto significa que eres mucho más productivo en horas, digamos, nocturnas? Bien, me interesa sobre todo en esto porque al final aquí hay una especie como de mezcla. Es decir, si tú vienes de forma forzosa, seguramente lo sufrirás mucho más que si es de forma natural. Entonces aprovecho ahora mismo para saludar a las personas que nos están diciendo hola, ¿cómo estás? Tenemos aquí a Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, pura vida, claro que sí, desde Costa Rica. Y a Carla Cofiño, ¿cómo estás, Carla? Me encanta verte aquí. Yo, cronotipo búho desde siempre. Fabuloso, claro que sí. Primero vamos a hablar de esto, es decir, si eres forzoso o si es algo natural. Creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque creo que hay una diferencia colosal. Las personas que están de forma forzosa lo sufren mucho más y tienen serias consecuencias sobre este tema. En cambio, las personas que lo hacen de forma natural es como que les sale ya automático y buscan la manera para hacerlo. De todas formas, aquí me gustaría entrar en otra temática, ¿de acuerdo?, que tiene que ver también con tu cronotipo. ¿Hay algo de cierto, hay algo de verdad en que las personas que son de mañana son más productivas que las vespertinas? ¿Es verdad eso que dicen que si no te levantas a las 5 o a las 4 de la mañana no serás nadie y no tendrás una vida próspera? Bien, sí que es verdad que conoces muchísimos libros, muchísima literatura que habla justamente de cómo levantarte pronto y lograr tus objetivos. Recientemente, de acuerdo, hubo una reedición del famoso libro de Robin Sharma, que es Cómo levantarte a las 5 a.m., de acuerdo, es el club de las 5 a.m., que significa
qué es lo que puedes hacer tú para levantarte a las 5 a.m. y tener un ritual para poder triunfar en la vida. Verás, al final, como todo esto siempre es que cada uno tiene que clasificarse y tiene que entender dónde está. Es decir, no se trata de repetir modelos de otras personas. Al final parece muchas veces que hagamos cosas porque hay otras personas que las hacen. Entonces, es importante sobre todo tener en cuenta que todos los cronotipos pueden ser igualmente productivos si después tu estilo de vida es concordante con lo que dices. Lo digo sobre todo porque si, por ejemplo, eres una persona muy de mañanas, ¿de acuerdo? Y con eso hay un vídeo que publicamos recientemente, el primer LinkedIn Live justamente fue sobre este tema, y es verdad que las personas de mañana rinden mucho más que las vespertinas. Pues bien, dependerá como siempre de todo, dependerá mucho del estadio en el que estés ahora mismo en tu trabajo, en tu empresa, dependerá también del grado de relaciones sociales que quieras tener. Sí, lo digo porque si eres una persona que se levanta a las 4 o a las 5 de la mañana, no puedes pretender de ninguna manera que a las 5 o 6 de la tarde, cuando quedes a lo mejor con tus amigos, con tus colegas, con tu familia, pues estés al 100% de energía. Obviamente la cosa habrá bajado drásticamente, no te encontrarás al 100%. Por lo tanto, por eso digo que dependerá mucho del estilo de vida que quieras mantener. A veces una persona nocturna también puede tener esos problemas de productividad porque después, si tiene que ir a eventos prontos por la mañana, pues tendrá problemas para asistir, no estará tan fresco, se le costarán las ideas, pero es importante sobre todo aceptar que existe este proceso. Así que, en primer lugar, sobre todo muy importante, ¿de acuerdo?, tener en cuenta que cada persona tiene un proceso distinto y que no todo el mundo por levantarse a las 5 de la mañana automáticamente después será súper o hiper productivo. Ok, vamos a avanzar un poquito más sobre este tema y vamos a entrar ya a algunas cosas que a mí me apasionan y sobre todo me parecen muy interesantes. Hay gente que dice que las personas de cronotipo nocturno o vespertino son como más conflictivas. Es decir, que como no se adecúan demasiado al resto de compañeros matutinos, tendemos a pensar que esa persona es menos productiva o que tiene menos rendimiento con el equipo. Nada más lejos de la verdad, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver. Al final lo que sucede es algo tan sencillo como una incompatibilidad energética. Fíjate que cuando estás con una persona que a las 8 de la mañana está full, al 100%, con la máxima energía, y tú todavía estás al despertar y necesitas como 2, 3, 4 cafés para poder arrancar, es normal que existan ciertas divergencias, es normal que existan ciertos conflictos, es normal que incluso haya diferentes picos de rendimiento. No es lo mismo, de acuerdo, una persona que se acaba de levantar, que está fresca, que otra persona que necesita más tiempo para arrancar. Por lo tanto, primer punto, estudia cuál es tu nivel de energía y sobre todo conoce las horas de máximo rendimiento. Ahí es donde realmente tienes que hacer hincapié con aquellas tareas que son más costosas, más complejas. Si eres de mañana, fantástico. Entonces significa que a las 5 o 6 de la mañana ya puedes empezar al 100% con aquella tarea sobre todo más compleja. Si eres una persona, por ejemplo, más vespertina, lo que tienes que hacer es un sobrecalentamiento al principio. Es decir, tienes que calentar la mente. Tienes que utilizar cosas que sean fáciles de hacer, pero a la vez te estimulen cognitivamente. Por ejemplo, ¿de acuerdo?, leer un artículo, esto puede ser una opción. Otra opción, por ejemplo, puede ser revisar algún informe en el cual no tengas que crear. Y es importante, ¿de acuerdo?, que evitemos por la mañana, las personas vespertinas, que eviten por la mañana tareas de creación, porque justamente son las que más gastan energía. Hay que esperar un poquito más a que se caliente nuestro cerebro y cuando ya esté caliente, cuando ya esté óptimo, entonces sí podremos hacer todo este tema. Así que, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Consideras que el cronotipo vespertino puede llegar a tener el mismo rendimiento, de acuerdo, que el nocturno? Me gustaría, ya que hablamos de esto, de acuerdo, me gustaría recordarte que todos los vídeos que colgamos aquí en LinkedIn Live los puedes volver a visualizar en mi YouTube, ¿de acuerdo? Voy a colgar aquí el link para que puedas visualizarlos. Lo digo porque justamente si ahora mismo alguna persona vespertina, ¿de acuerdo?, nos está viendo y no vio el primer capítulo que hablábamos de las personas matutinas, es bueno que existe este conocimiento bilateral, ¿de acuerdo? Que se conozcan tanto un sitio como en el otro. Por lo tanto, cuelgo mi canal de YouTube donde vas a encontrar todos los vídeos que hemos publicado ya en LinkedIn Live, ¿de acuerdo? Que es un total de 10 vídeos y ahí podrás ver cuáles son aquellos vídeos de los cuales hablamos de la energía por las mañanas. Bien, vamos a seguir con ello, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de por qué las personas vespertinas pueden rendir tanto o más que una persona matutina. Antes decíamos el tema del estilo de vida y aquí dependerá mucho también de tu entorno más cercano. Aquí podemos estar hablando de familia o también podríamos estar hablando de amigos. Fíjate muy bien cuál es el ritmo de esas personas y sobre todo las personas más allegadas, las que te importa de verdad estar con ellos. Lo digo porque si no puedes estar nunca con ellos o te cuesta horrores quedar con ellos, sí que tendríamos que hacer un replanteamiento de cuál es nuestro cronotipo actual y cuál sería nuestro cronotipo deseado.
Aquí no te estoy diciendo que tengas que cambiar drásticamente, pero a veces pequeñas modificaciones nos pueden ayudar a tener una vida mucho más sostenible, sobre todo teniendo mucha atención con los seres queridos que nos rodean. Bien, vamos a hablar de más temas, ¿de acuerdo? Porque al principio, cuando hablamos de vespertino, hay gente que piensa siempre en que hay una parte oscura, es decir, la gente que trabaja por la noche es que no se organiza bien, la gente que trabaja por la noche es que durante el día hace cosas mal y por la noche obviamente termina trabajando. Nada más lejos de la realidad, ¿de acuerdo? Lo digo sobre todo porque hay personas nocturnas que evidentemente rinden muchísimo más, ¿de acuerdo? Lo hacen muy bien y además hay personas que incluso pueden llegar al máximo nivel de creatividad por las noches. Fíjate que se ha estudiado muchísimo el tema de la creatividad y no tiene nada que ver con el momento del día, tiene sobre todo que ver con tu energía primero, es decir, cómo te sientes de fresco en ese momento, y en el otro tiene que ver también con la inestabilidad emocional. Cuando estás pensando en demasiadas cosas, oh my God, tengo demasiadas cosas que hacer, es muy improbable que tengas buenas ideas y sobre todo que estimules ese proceso creativo. Lo mismo pasa cuando tienes, por ejemplo, un mal día, que has tenido un problema con la pareja, con la familia, con los hijos. Es obvio que ese día no vas a rendir igual que bien, ¿de acuerdo? Igual de bien que si, por ejemplo, tuvieras un fantástico día o como mínimo tú eligieras tener un fantástico día. Entonces, vamos allá con más trucos, ¿de acuerdo? Más cosas para que puedas comentar. Ya lo sabes, hazme tus preguntas, dime qué te parece el tema, ¿te interesa, no te interesa? ¿Consideras que eres una persona vespertina y te gustaría cambiar a matutina? ¿Consideras que a veces no te encajan tus algoritmos, la forma de funcionar a nivel personal con tu entorno y esto te dificulta y realmente tienes muchos conflictos? Cuéntamelo sobre todo para saber un poquito más tu historia y poder compartirla también con el resto y buscar soluciones, ¿por qué no? De hecho, Carla nos dice, súper, lo buscaré en YouTube, justo estoy programando una publicación en mi Instagram, fantástico, muy bien. Pues justamente está muy bien porque hablamos del caso contrario, ¿no? Es decir, está muy bien conocer el propio, que en este caso sería el vespertino, pero ¿qué pasaría con las personas que empiezan por la mañana? Bien, te recomiendo otra vez el artículo que publiqué justo esta semana, de verdad, porque hay muchos artículos dentro de neurociencia en el cual un poco desmitifico, ¿no? Sobre todo saco mitos, que hay muchísimos mitos con la gente vespertina y nocturna. Y te va a gustar de ver el artículo porque hablamos justamente de cosas que tienen que ver con qué pasa si eres una persona nocturna y no estás rindiendo. Lo voy a compartir aquí contigo, ¿de acuerdo? Para que puedas también echarle un vistazo. Es un artículo, es una pequeña mega guía, ¿de acuerdo? 5.000 palabras que puedes disfrutar leyendo si quieres ser más productivo, si eres una persona vespertina. Bien, más trucos, de acuerdo, que te quería comentar y que creo que es importantísimo para una persona vespertina, tiene que ver con el resto del equipo. Muchas veces cuando colaboramos en red, ya seas freelance o colaboras con otras personas dentro de una empresa, es importante entender que cada uno tiene su tiempo. Entonces, muchos de los conflictos que vemos en las empresas o que vemos simplemente en diferentes equipos de trabajo es que cada persona, ¿de acuerdo?, tiene un cronotipo distinto. Eso hace que a la hora de reunirse, de buscar momentos para realmente ser más productivo, haya ciertos problemas porque hay personas que ya están al 100%, es decir, ya están rindiendo desde muy pronto y en cambio hay otras personas, ¿de acuerdo?, que les cuesta más. Por ese motivo, yo creo que es importante primero encontrar el punto de equilibrio entre los equipos. Para ello hay muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Hay test por internet que puedes encontrar sobre si eres matutino o vespertino o qué grado de vespertinidad o de matutinidad tienes. Esto es una parte importante. Y el otro es conocerse con el resto del equipo para saber cuánta, ¿de acuerdo?, cuánta energía tienes en determinados momentos del día. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De acuerdo, me dice, hola, Miguel, tengo una realidad, soy muy buena para las mañanas, pero mis hijos, tengo un bebé y me están usando las noches. Es decir, entiendo que ahora mismo, por el hecho de tener un bebé, te cambia radicalmente. Bueno, aquí hay que entender que hay fases en la vida, es decir, en qué fases te encuentras ahora mismo. Cuando hay un bebé por medio en el cual no puedes controlar, porque obviamente no es previsible, y esto nos pasa mucho a las personas que somos bastante controladoras, yo me incluyo bastante, tenemos serias dificultades de gestionar este tipo de temas. Yo lo que recomendaría siempre es que cuando hay un bebé o hay una persona que tenemos que estar responsable sobre ella, es que no nos podemos adecuar, tenemos que fluctuar bastante en los horarios del bebé. De hecho, hay muchos desajustes cuando hay una primera criatura. Entonces, aquí se diría siempre, ¿de acuerdo? Para mí es muy importante que hay que adecuarse mucho al bebé e intentar buscar aquellas horas que sean productivas. Cuando el bebé tenga ya 2, 3 años, dependiendo del bebé, ya lo sé, dependiendo mucho del nivel de sueño que suele tener, ahí sí volveremos a recuperar ese cronotipo. Creo que al final podemos hacer poco cuando tenemos que gestionar la madre naturaleza y creo que es importante este punto, ¿no? Entonces,
Exacto, como dices muy bien, hay que estar convencida de que cada uno tiene su propio estilo para ser más productivo. Yo creo que al final en la vida vamos cambiando. Yo, por ejemplo, también fui papá recientemente, ¿de acuerdo? Concretamente hace un año, un añito y un mes, y me cambió realmente un poco. Yo, es decir, siempre he sido una persona matutina, pero matutina más o menos de las 7, 8 de la mañana. Ahora, por ejemplo, me levanto muy pronto, concretamente a las 4 o 5 de la mañana, incluso una vez a las 6, como si fuera máximo. Entonces, lo que he hecho es adecuarme sobre todo a la rutina también de mi bebé, y lo que hago muchas veces es que si, por ejemplo, el bebé se va a dormir a las 7 o a las 8, yo me voy a dormir a lo mejor a las 9 y así a las 4, 4 y media ya estoy despierto. Y la tarde la puedo pasar, por ejemplo, con él o con la familia, o si yo deseo hacer otro tipo de cosas en el caso de que sea posible. Así que dependerá mucho de tu estilo de vida. Hay momentos en la vida en que hay que aceptar que no podemos controlarlo todo. Yo creo que es un punto importante tener en cuenta que a veces nos pasa que por querer ser demasiado productivos tenemos que parar el tema, ¿no? Entonces yo recomendaría sobre todo eso. Y otra cosa importante es, ok, yo quiero cambiar mi cronotipo. Quiero de verdad que ahora mismo, en vez de tener un cronotipo vespertino, pase a un cronotipo matutino. Bueno, la pregunta es sencilla, es decir, ¿es eso posible? ¿Eso funciona? No sé si alguien, por ejemplo, que está viendo ahora mismo LinkedIn Live le gustaría una cosa o la otra. Creo que aquí hay un punto clave y es decir, ok, ¿para qué lo quieres cambiar? Es un tema de propósito puramente. Lo quiero cambiar porque lo leí en un libro y me han dicho que a las 5 de la mañana es cuando uno es más productivo. ¿O es que simplemente considero que por mi estilo de vida sería mejor que a lo mejor en vez de trabajar por las noches, trabajara por las mañanas? Bien, como siempre, todos los cambios deberían ser graduales. La ciencia nos dice lo siguiente, y es que tardas alrededor de 4 a 5 años para cambiar de forma natural el cronotipo. Si lo haces de forma forzosa, puede incluso llevarte mucho más tiempo. Es decir, que si quieres cambiar realmente tu cronotipo, por ejemplo, pasar de ser una persona vespertina a una persona matutina, te diría que los cambios tienen que ser sumamente progresivos. Me explico. En vez de decir, por ejemplo, que esto lo hace mucha gente, de decidir drásticamente que el día siguiente me voy a levantar a las 5 de la mañana cuando habitualmente te levantas a las 11 de la mañana, esto no suele funcionar, porque en el fondo es un ataque colosal a tu cerebro. Le estás diciendo automáticamente que su sistema que se ha ido trabajando durante tantos años no funciona y que hay que cambiarlo por completo. Si una de las cosas que quiere nuestro cerebro, ya lo sabes, es ahorrar energía, porque su objetivo principal es sobrevivir, la sobrevivencia, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, tenemos que ir muy poco a poco. Así que, si te quieres levantar un poquito antes, la idea siempre es que pongas tu despertador un poquito antes. Por ejemplo, imagínate que ahora mismo te estás levantando a las 8 y tu interés sería levantarte a las 5 de la mañana. Si este realmente es tu interés, mi objetivo sería que el primer día simplemente durmieras 5 minutos menos. Imagínate que en vez de empezar a las 9, empezarás a las 8:55. Los cambios tienen que ser así, muy graduales, ¿de acuerdo? Y cada semana hay que poner un poquito más. Llegará un momento que te será más fácil y los cambios los harás de forma natural. Pero eso a veces nos puede tomar meses o incluso años. Y es bueno, sobre todo, adecuar nuestro cuerpo porque este tipo de cambios, si están mal hechos, nos pueden llevar incluso a enfermedades, además también problemas mentales, porque le estamos cambiando, le estamos reseteando el sistema operativo de nuestro cerebro. Así que, ya lo sabes, el tema de la vespertinidad y la matutinidad, es decir, la nocturnidad y la forma de trabajar por las mañanas, a veces están muy complementados y no siempre no es mejor ni una y la otra. Por lo tanto, yo te recomiendo de verdad que si te interesa este tema, que puedas leer el artículo que publiqué justamente, de acuerdo, este martes, y justamente ahí hablamos de estos temas, ¿de acuerdo? Lo voy a colgar aquí por si no lo has visto todavía. Y justamente hablamos primero de ciencia, primero, muy importante. ¿En qué están basados todos los estudios que dicen que la gente vespertina no puede ser productiva? Punto número 1. Segundo, mitos. Hablamos de muchos mitos e intentamos reventar esos mitos, vamos a que exploten. ¿Por qué la gente dice, de acuerdo, que el hecho de ser nocturno te puede llevar a? Y aquí hablamos de bastantes mitos. Y último, de acuerdo, y muy importante, soluciones. Obviamente tiene que haber soluciones, por eso en el artículo encontrarás muchas soluciones sobre qué puedes hacer tú como persona nocturna, como persona vespertina, para ser mucho más productivo. Fíjate que para mí lo que estoy haciendo ahora mismo es un reto porque yo no soy una persona vespertina y me encanta defender a las personas que obviamente piensan diferente a mí. En este caso, estamos hablando de las personas que trabajan justamente a las antípodas de lo que yo hago. Es decir, que en vez de las mañanas, trabajan por las tardes. Esto no sabemos si es bueno ni malo. No tengo ni idea, la verdad, pero sí que me encanta compartirlo contigo porque a veces he sentido y he notado que muchas personas nocturnas es como que no valoran demasiado el hecho de que tengan ese poder creativo por las noches. ¿Por qué no? Al final cada persona es diferente y todo el mundo tiene que tener su proyección. Para mí el gran problema es cuando dices soy una persona nocturna y en el fondo primero no te lo crees
Y en segundo lugar, estás esperando el momento indicado para poder cambiar de cronotipo. Si es así, entonces no te recomiendo para nada que seas una persona vespertina, sino que intentes cambiar cuanto antes a otro tipo de cronotipo. Si no es así, al final hay que trabajar como siempre y como bien sabes, nuestra amiga autoestima. Es una de las partes más importantes seguramente y que tiene mucho que ver en creerse o no creerse que puedes ser una persona igual de productiva si eres una persona vespertina. Así que me encanta ver otro punto de vista, así que mil gracias de verdad por tus comentarios y por lo que tú quieras comentarme más adelante, porque creo que es un tema que da mucho de sí y sobre todo vamos a lanzar una lanza a favor de esas personas vespertinas que a veces están un poco como estigmatizadas, ¿de acuerdo? Y creo que no deberían serlo, sino simplemente hay que aprovechar el potencial que cada uno tiene y lo puede, ¿de acuerdo?, configurar a su manera, que sea personalizable. Esto es lo más importante, que al final busca la productividad. Ya sabes que desde la neuroproductividad buscamos siempre en cómo puedes entrenar tu cerebro para lograr tus metas y eso tiene que ver en que tengas que personalizar, flexibilizar y configurar cómo debería ser una metodología de productividad para ti. Entonces, espero que te haya sido muy útil, de verdad. Ya sabes que si quieres saber más sobre este tema, la verdad es que me encantaría compartir el blog, ¿de acuerdo?, donde publicamos temas de neurociencia y productividad. Y pues si quieres estar a la última sobre este tema y recibir cosas inéditas, te recomiendo que te descargues la guía también, ¿de acuerdo?, donde encontrarás 12 trucos para ser más productivo y lo mejor de todo, ¿de acuerdo?, importantísimo, es que podrás estar dentro de la comunidad donde hablamos de neurociencia y productividad, la única comunidad donde habla de este tema y podrás saber las últimas, ¿de acuerdo?, las últimas investigaciones sobre la neuroproductividad. Por mi parte, nada, me despido, ya lo sabes. Si tienes comentarios, como este live va a morir, por decirlo así, la idea es que me envíes mensajes personales. Me encantará ayudarte, conectar contigo y conocer un poquito más tu realidad como emprendedor, como persona que está dentro de la empresa y también que me cuentes qué tal te funciona tu cronotipo y si realmente crees que es viable en el mundo que estamos hoy o en tu tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Me encantará saber más. Nada, me despido. Mil gracias a todos los que estáis ahí. Sobre todo, también me encanta que me escribas esos comentarios para saber un poquito más tu opinión. Nos vemos en el próximo LinkedIn Live. Que tengas un buen día y por mi parte, un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.